¿Y si la inteligencia artificial dejara de ser algo del futuro y comenzara, desde hoy, a transformar la manera en que trabajamos y vivimos la experiencia dentro de las organizaciones? Bienvenidos a nuestro panel sobre la IA aplicada al talento humano, un espacio para conversar sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que trabajamos, conectamos y ponemos a las personas en el corazón de la estrategia. En DXGrow creemos que la tecnología cobra verdadero valor cuando impulsa experiencias más humanas, ágiles y estratégicas. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio diseñado para explorar la frontera de la innovación, que es la inteligencia artificial aplicada al talento humano. Hoy nos espera una jornada de mucho aprendizaje y visión estratégica. Antes de comenzar, me gustaría compartirles que al término de la sesión vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Van a poder ir haciendo sus preguntas en el chat o en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Y también les pedimos de favor que nos ayuden a responder nuestra encuesta de satisfacción. Estamos seguros que su opinión nos va a ayudar a seguir mejorando. Para dar inicio formal, quiero cederle la palabra a nuestro moderador, Amílcar Caballero, director de innovación, quien será acompañado por Marianela Mendoza, que es nuestra subdirectora de consultoría SAP Success Factors, y Vianey Vargas, gerente de nuevos productos. Disfruten la sesión. Adelante, Doc. Excelente, muy buen día a todos. Nos da un gusto que estén con nosotros. El modelo que vamos a seguir en este webinar va a ser un modelo de panel en el cual yo voy a funcionar como el moderador. Marianela va a funcionar como la experta funcional y Vianey va a estar asumiendo el rol de la experta técnica. Las preguntas que voy a estar haciendo van a llevar una parte funcional, una parte técnica. Nos intercambiaremos en una conversación fluida. Vamos a estar tocando temas que son de SAP y de no SAP e iniciaremos en ese sentido. Bajo esa premisa vamos a comenzar, antes de adentrarnos directamente al tema de SAP, ayúdenos un poquito a saber cuáles son las bases para que una organización pueda construir soluciones o procesos de inteligencia artificial orientados a recursos humanos. Excelente, excelente pregunta. Y sobre todo es una pregunta para todos relevante porque hoy en día todos escuchamos hablar de inteligencia artificial y creemos que con solo llegar y decir, uso la herramienta, estoy a la moda, tengo la tecnología, ya estoy metido en inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que tener claro como organizaciones y hablando específicamente en la inteligencia artificial aplicada a la gestión de talento es que debo de tener mis procesos claros y debo de tener datos homologados. No puedo tener datos fragmentados, datos que no sean claros, porque justamente la inteligencia artificial aprende de esos datos, aprende del contexto de mi organización. SAP nos ha presentado un modelo Flywheel, indistintamente del nombre del modelo. Lo importante es la forma como la inteligencia artificial la vamos, o sea, cómo esto va evolucionando. Es un círculo, nunca va a terminar. Empieza teniendo procesos maduros a nivel de recursos humanos, luego tenemos datos y luego que la IA ya aprende de estos datos y de estos procesos, es cuando se toman las mejores decisiones y esto pues trae beneficios para el negocio, como por ejemplo la rentabilidad, el que la gente pueda empezar a ser más estratégica, menos operativa. Ahora, tengamos en cuenta algo, ¿no? Tenemos que tener objetivos claros. ¿Para qué? Queremos la IA en nuestra organización. ¿Qué vamos a lograr con ellos? Sin estas premisas, la realidad es que no es conveniente tener la IA porque esté de moda o porque tengo que estar en el boom tecnológico. Sí, y justamente cuando hablamos de prerequisitos, pues nos estamos refiriendo a todo lo que necesita estar listo en el ecosistema de Success Factors para que Joule funcione correctamente. Esto incluye tanto componentes técnicos como estructura de datos y procesos bien definidos, como bien lo mencionaba Marianela.
El primer punto clave es tener un empleado central bien implementado y limpio. Joule se alimenta directamente de los datos del core de recursos humanos. Entonces, si la información no es consistente o los procesos no están bien definidos, el valor de Joule se reduce significativamente. Por ejemplo, procesos como movimientos de empleado, estructura organizacional o datos personales deben estar correctamente configurados. Además de esto, pues Joule no funciona de una forma aislada. Se conecta con diferentes módulos como reclutamiento, performance, learning o compensaciones. Entonces, mientras más madura esté la implementación de estos módulos, más casos de uso se pueden habilitar en Joule. Esto es lo que permite que Joule realmente acompañe todo el ciclo de vida del empleado. Desde el punto de vista técnico, hay tres pilares importantes. Tenemos a IaaS para todo el tema de autenticación y seguridad, SAP BTP, donde viven muchas de las capacidades de integración y extensión, y por supuesto, los servicios de inteligencia artificial que habilitan Joule. Estos componentes deben estar correctamente configurados para garantizar que Joule funcione de forma segura y eficiente. Entonces, más que pensar en Joule como una funcionalidad, pues hay que verlo como una capa inteligente que se apoya en todo el ecosistema existente. Y mientras más sólida sea esa base, mayor será el impacto que Joule puede generar. De acuerdo. Entonces, nada más para recapitular, nosotros tenemos que venir y tener un diseño funcional que tenga un objetivo claro y tenemos que tener pues los módulos funcionales para que los procesos tengan un sentido adentro de la inteligencia artificial. Dado esto, desde un punto de vista funcional, ahora sí, ¿cuáles son esos casos de uso que nos ofrece SAP ahí? Y técnicamente, ¿qué herramientas usa? Porque acabamos de escuchar de tu parte, Vianey, la parte de SAP Joule, pero también a mí me ha tocado escuchar acerca de agentes, acerca de skills, acerca de asistentes. Entonces, si nos pueden ayudar a clarificar un poco estos dos puntos de vista, les agradecemos. Excelente. Ok, justo para responder su pregunta, hay que dividirla en dos niveles. El nivel funcional, que es lo que ve el usuario, y el nivel técnico, que es lo que lo hace posible. Desde el punto de vista funcional, SAP Business AI en recursos humanos ya está embebido en toda la suite de SuccessFactors. Esto se traduce en capacidades como generación de contenido, descripciones de puesto o metas de desempeño. Análisis también tenemos como insights en evaluaciones 360 o de desempeño, recomendaciones personalizadas, por ejemplo en learning o carrera, y automatización de procesos como screening en reclutamiento. Es decir, la IA ya está integrada directamente en los procesos del ciclo de vida del empleado. Ahora, todo esto existe, pero el reto históricamente era cómo acceder a estas capacidades de forma sencilla. Y ahí es donde entra Joule. Joule funciona como la capa de interacción, el copiloto, que permite al usuario acceder a toda esa inteligencia artificial mediante el lenguaje natural. Es decir, Joule no es la inteligencia artificial en sí, sino la forma en que el usuario consume esa inteligencia artificial. Desde el punto de vista técnico, esto obviamente se construye sobre varios componentes. Los modelos de IA y servicios que viven en SAP Business AI, las capacidades específicas por módulo, que son lo que conocemos como skills, y los agentes que permiten orquestar acciones más complejas o automatizadas. Todo esto corre sobre la plataforma de SAP BTP y se integra con SuccessFactors. Simplificándolo un poco, vamos a resumir, los skills son las capacidades específicas como crear una meta o analizar desempeño. Los agentes son los que ejecutan o coordinan acciones más complejas y Joule es quien orquesta todo esto desde la experiencia del usuario. Entonces, más que hablar de herramientas aisladas, estamos hablando, como decía, de un ecosistema, donde la inteligencia artificial está embebida en los procesos y Joule es la puerta de entrada que permite aprovecharla de forma natural. También todos nos preguntamos, y Amílcar lo mencionó hace un rato, ¿no? O sea, ¿para qué queremos consumir inteligencia artificial? Tenemos hoy día SuccessFactors y a veces no sabemos, queremos Joule, ¿y qué vamos a hacer con él? Aquí tenemos una lista
de los casos de uso que podemos tener con Joule. Por ejemplo, estamos hablando, si ustedes tienen plataforma, que todos los que tienen SuccessFactors implementado sí o sí tienen plataforma, que es el core del sistema, van a poder hacer consultas rápidamente. Entonces, algo que viene a hacer Joule es hacer más eficiente. Imagínense, quiero saber el correo de un colaborador, la dirección, o sencillamente quiero saber cómo está su estructura en el organigrama. Pues hoy día lo puedo saber, pero son varios clics, son varias búsquedas. En este caso, pues a través de Joule, que funciona como este copilot, este asistente que nos ayuda en estas transacciones, nos da eficiencia, porque inclusive hablando de aquellos clientes que tienen Employee Central, pues no solamente va a ser la consulta, sino actualizaciones rápidas de datos, ¿no? Ahora, algo crucial, podemos tener Joule, pero respeta todo lo que es su estructura de seguridad, ¿no? O sea, yo le puedo decir en una transacción, por ejemplo, a nivel de Joule, oye, cámbiame la dirección de este colaborador, a lo mejor tiene su dirección fiscal incorrecta. Si, por ejemplo, ya ustedes tienen configurado un flujo que permite la modificación de las direcciones, no es que porque lo haga en Joule, pues ya voy a tener ese cambio, sino se va al flujo correcto y el aprobador tiene igual que hacer ese rol. Lo que me garantiza, lo que me habilita es que con toda la seguridad y con todos mis procesos configurados dentro del sistema, nosotros podamos tener con una sola indicación a Joule esta respuesta rápidamente, ¿no? Igualmente, para aquellos clientes que, por ejemplo, tienen el módulo de desempeño, algunos casos de uso que tenemos allí es el poder consultar alguna evaluación en específico, algún objetivo en específico del colaborador, sin necesidad de tener que ir a, a- a- a recorrer los módulos o funciones específicas, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, también tenemos, además de estar interactuando con Joule, tenemos lo que es la inteligencia artificial embebida. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial, como bien lo decía Vianney hace un rato, no es algo aislado. Esto funciona realmente como un ecosistema y a nivel de procesos, pues lo que busca es integrarse y ser parte de todos los procesos de talento que ustedes ya tienen. No es algo aparte. Entonces, hablando de la inteligencia artificial embebida, comencemos por plataforma, que es la base de su sistema. Pues ustedes van a tener la posibilidad de tener facilidades en las traducciones de texto. Seguramente muchos de ustedes tienen varios paquetes de idiomas implementados y a veces no sabemos el término correcto de cómo llamar algo en la compañía. Entonces, con la ayuda de la inteligencia artificial, pues podemos tener esas recomendaciones de traducción a la mano, la posibilidad de tener asistencia de escritura, ¿no? Muchas veces están ustedes dando feedback, bien sea los que utilizan la parte de desempeño continuo o en sus evaluaciones de desempeño y no saben realmente o nos cuesta mucho usar el tono correcto para las personas y ahora la IA nos viene a ayudar con este tema. Por ejemplo, en la creación de objetivos. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitamos si todos nuestros colaboradores saben definir objetivos claros, medibles, de acuerdo a lo que se esté definido dentro del sistema? Pues en este caso, la inteligencia artificial, pues asiste y ayuda al colaborador a hacer esa definición clara, evitando así ambigüedades, ¿no? Y no se diga reclutamiento. El poder tener selección de candidatos de calidad y en muchísimo menos tiempo de lo que hoy en día invertimos, ¿no? O, por ejemplo, en lo que es la parte de la arquitectura de habilidades, que es un elemento fundamental dentro de lo que es todo esto de la inteligencia artificial embebida con los procesos de talento.
De acuerdo, es muchísimo los casos de uso y nada más para la audiencia, SAP invierte muy fuerte en esta parte. Cada mes estamos recibiendo nuevos casos de uso por parte de SAP, los cuales estamos probando dentro de nuestro propio laboratorio en DXGrow y eso nos ayuda a poder recomendarles las mejores opciones. Ahora, aterrizando un poco todos estos casos de uso, sabemos que hay Joule Base y Joule Premium. ¿Y qué sería posible implementar con Joule Base, que sabemos que no tiene costo y que sería el paso inicial? ¿Y qué podemos implementar con Joule Premium? Y en ese caso de Joule Premium, que sí hay un costo, ¿cómo se calcula ese costo por unidades de SAP ahí? ¿Cómo hacemos eso? Esa es una buenísima pregunta, porque aquí es donde muchas veces hay confusión. Vamos a empezar por Joule Base. Con esta versión, pues ya se pueden habilitar muchísimos casos de uso de valor. Con Joule Base podemos trabajar principalmente en 3 tipos de escenarios. Primero, la navegación. Por ejemplo, moverte dentro del sistema con lenguaje natural. Luego tenemos consultas, como obtener información del empleado, vacaciones, organización, etc. Y por tercero, tenemos transacciones simples, como crear o actualizar ciertos datos en empleado central. Es decir, ya puedes interactuar con el sistema sin necesidad de navegar manualmente. Y algo clave, muchas de las capacidades que hoy existen en SuccessFactors ya están incluidas, como bien lo decía, dentro de Joule Base. Este Joule Base está incluido pues, dentro de muchas suscripciones cloud de SAP SuccessFactors y permite acceder a capacidades sin consumo de AI Units. Sin embargo, el licenciamiento específico puede variar dependiendo del contrato y el alcance contratado por cada cliente. Pero donde realmente empieza a escalar el valor es cuando hablamos de Joule Premium. Y para eso me voy a apoyar en la siguiente slide. Ahora, justamente la diferencia entre Joule Base y Joule Premium no es solo funcional, es una diferencia en el nivel de inteligencia y automatización que puedes lograr. Mientras Joule Base se enfoca en interacción, navegación y transacciones simples, Joule Premium introduce capacidades mucho más avanzadas, como insights generados por inteligencia artificial, explicaciones más complejas, automatización más inteligente y uso de agentes para ejecutar procesos más completos. Aquí ya estamos hablando de una inteligencia artificial que no solo responde, sino que analiza y propone. Y aquí es donde entra el tema de costo. Joule Premium sí tiene un modelo de consumo basado en lo que SAP llama AI Units. Las AI Units son básicamente el mecanismo con el que SAP mide el consumo de inteligencia artificial. Cada vez que ejecutas una funcionalidad avanzada, por ejemplo, lo que mencionaba, generar insights, hacer análisis o utilizar capacidades más complejas de Joule, se van a consumir estas unidades. Entonces, el costo de Joule Premium no es un monto fijo universal, sino que depende del nivel de uso y de los casos de negocio que se habiliten. Por eso, pues va a ser muy importante definir bien los casos de uso, porque el objetivo no es tal cual consumir inteligencia artificial, sino generar valor con ella. En resumen, Joule Base te permite generar eficiencia inmediata. Joule Premium te permite escalar hacia inteligencia más avanzada. Y las AI Units son el mecanismo que permite controlar y alinear ese consumo con el valor de negocio. El reto no va a ser cuánto cuesta la inteligencia artificial, es cuánto valor genera. Ahora vamos a hablar un poquito del alcance de configuración de Joule. Entendiendo qué es Joule Base y Premium y cómo funciona el modelo de consumo, la siguiente pregunta natural es, ¿qué se necesita realmente para habilitar Joule? Desde el punto de vista de implementación, Joule no es una configuración aislada, sino que requiere habilitar varios componentes dentro del landscape de SAP. El primer pilar es la identidad y autenticación, que normalmente se hace a través de ellas. Esto es lo que permite una integración segura entre SuccessFactors y los servicios de inteligencia artificial. Nuestro segundo pilar, en este caso, va a ser SAP BTP, que es donde viven los servicios que habilitan Joule y donde se gestiona gran parte de la orquestación técnica. El tercer componente es la configuración dentro de SuccessFactors, donde se activan las capacidades de Joule y se definen los escenarios de uso por módulo. Y algo clave que muchas veces se subestima,
la calidad de datos y la madurez de procesos. Joule depende directamente de esta base. Entonces, como lo hemos estado diciendo, mientras más estructurado esté el core de recursos humanos, mejor será el resultado. En términos de esfuerzo, no estamos hablando de una implementación larga, pero sí de una configuración cuidadosa que normalmente involucra arquitectura, seguridad y acompañamiento funcional. Y aquí es justamente donde se conecta con el tema de base versus premium. La habilitación técnica es muy similar, pero el valor que se obtiene depende de qué capacidades se activan y si éstas implican o no consumo de AI units. Activar Joule es relativamente rápido, pero diseñar bien cómo se va a usar es lo que realmente define el éxito. Bien, vamos a ver un poco un poquito más qué es esto de las unidades de IA. Y al mismo tiempo, con este ejercicio, voy a aprovechar para responder una pregunta que nos hace Carla Rivera, que justamente ella menciona que para procesos de performance management, ¿en qué pudiera aprovecharse Joule Base o Joule Base versus el Premium, ¿no? Entonces, primeramente, voy a hablar un poquito de estas unidades de IA. Como ustedes pueden ver en esta lámina, número uno, no es el mismo costo para todos. Joule Base, como lo hemos venido diciendo, no tiene ningún costo de licenciamiento. Es algo que ya viene incluido. En el caso de Joule Premium, lo que tiene costo es cómo se van realizando cada una de las transacciones que nosotros hacemos. Mientras más compleja sea la transacción, equivale a mayor el número de solicitudes, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea y sin entrar a tanto detalle, una solicitud consume lo que SAP llama media unidad de IA, 0.5. Así como ustedes ven en su tablita, por ejemplo, la asistencia de escritura, la creación de objetivos, o sea, lo que son transacciones de baja complejidad, normalmente están asociadas a una solicitud, pero la generación, por ejemplo, de los insights, que ya son actividades un poco más complejas, si nos vemos, por ejemplo, en el análisis de las evaluaciones de un 360, donde aquí básicamente lo que hace aquí la IA es procesar todos los comentarios, todas las calificaciones de todos los evaluadores y generar la ficha técnica, el insight de este colaborador, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y todo el resumen de esta evaluación. Esto pues consume más solicitudes. Entonces, esto es algo que se calcula es de manera mensual. Ahora, algo que Amílcar mencionó en algún momento, SAP va evolucionando. Sabemos que ahorita acaba de terminar eventos importantes como el Sapphire y próximamente va a hacer anuncios importantes en este ajuste, ¿no? Lo que sí es que debemos de tener claro que es por transacción como esto se hace y que siempre estemos atentos a que esto va a ir modificando y que seguramente funcionalidades que a lo mejor hoy tienen algún costo de unidad puedan ser liberadas o formen parte de los agentes, ¿no? Algo que está robusteciendo esto de la inteligencia artificial es el uso de los agentes para poder tomar decisiones con procesos más automatizados, ¿no? Entonces, un poco, y antes de avanzar a la siguiente pregunta, para que veamos en el caso específico que nos pregunta Carla de Performance Management, ¿cómo pudiera aprovecharse Joule Base? Les pediría, por favor, si podemos retroceder a la lámina donde dice casos de uso de Joule, por favor, para que nos centremos, una más atrás, donde están los casos de uso, todo el listado, una más atrás, esa que dice casos de uso de Joule, una más atrás. Exactamente. Ok. Específicamente, si observamos aquí,
Estos casos de uso son de Joule Base. Joule Base, algo importante es que viene a fortalecer lo que es el autoservicio. Esto no tiene costo. Entonces, justamente todos los casos de uso que están aquí por el módulo de Performance and Goals son los que estarías aprovechando en el caso de Joule Base. Básicamente, ¿en qué consisten? Pues el poder pedir formularios de 360, pues, consultar directamente desde Joule formularios de 360 de algún colaborador, formularios de evaluación de desempeño de algún colaborador, dar retroalimentación. Si ustedes utilizan el módulo de desempeño continuo, el poder dar retroalimentación o solicitar retroalimentación. Son algunos de los casos, toda esta lista que tienen acá, que pueden aprovechar con Joule Base en el caso de Performance and Goals. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, donde tenemos la inteligencia artificial embebida, en el módulo de objetivos y desempeño, ¿qué pudiésemos aprovechar acá? Número uno, como les decía, la asistencia para la creación de objetivos de desempeño, la generación de insight, luego de un análisis de las evaluaciones 360 o la generación de insight luego de un análisis de una evaluación de desempeño. Y el tener inferencias, si ustedes usan la funcionalidad de desempeño continuo, llevan ahí el seguimiento de las actividades, los logros, las retroalimentaciones, pues con toda esa información, tener una inferencia y poder tener un insight del colaborador en cómo ha sido su desempeño a nivel cualitativo a lo largo de todo el año. Ahora, algo importante, tenemos dentro de plataforma algo que llamamos Talent Intelligent Hub. Si en desempeño nosotros vamos y en todos los procesos de talento vamos a involucrar la parte de arquitectura de habilidades, esto en el caso del módulo de desempeño me ayudaría a que además de tener calificados objetivos y competencias, también puedo calificar hoy en día lo que son las habilidades. Entonces, esto sería lo que estaríamos logrando, además de también la asistencia de escritura al momento de dar el feedback a los colaboradores, ¿no? Entonces, estas serían las funcionalidades de cómo aprovechar Joule Base y Joule Premium en lo que es la parte de objetivos y desempeño. Gracias, doctora. Ahora, mencionaron las dos. Vianey mencionó el tema de datos. Tú mencionas módulos que complementan como Talent Intelligence Hub. Para nuestros procesos de RH, este sería un módulo adicional que necesitaríamos para la parte de Joule. En el caso de Talent Intelligent Hub es un marco de trabajo que viene a unificar lo que es la arquitectura de habilidades junto con lo que ya ustedes traen de modelo de competencias, ¿no? En líneas generales, el rol o el papel de Talent Intelligent Hub en todo esto es tener datos estructurados, consistentes, que soportan todos sus procesos de talento que ustedes hoy día tienen dentro de su sistema. Entonces, ¿cuál es la importancia? Número uno, ¿puedes tener inteligencia artificial sin tener Talent Intelligent Hub? La respuesta es sí, ¿no? Ahora, ¿puedo tener inteligencia artificial completa para todos mis procesos de talento que tomen en cuenta la arquitectura de habilidades? Pues la respuesta es no. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, reclutamiento. Hablamos en algún momento de que menor costo en el reclutamiento y mayor calidad en la selección de los candidatos. Bueno, esto ocurre precisamente si yo tengo incorporada una arquitectura de habilidades que me permita hacer un match automático entre las descripciones, los requerimientos del puesto y las habilidades que trae un candidato. Hablando, por ejemplo, de procesos como desarrollo de carrera,
probablemente ustedes como organización tienen establecidas hoy día sus rutas de carrera y son rutas de carrera únicamente enfocadas a competencias. El hecho de que pueda contar con algo como Talent Intelligent Hub va a permitir que no sean solamente las competencias, que sea esta arquitectura de habilidades que finalmente, ¿por qué la habilidad se vuelve tan relevante dentro de lo que es la IA? Precisamente porque las habilidades son específicas, las habilidades son medibles, las habilidades me ayudan a tener datos consistentes con los cuales la inteligencia artificial puede inferir y darle recomendaciones al colaborador de acuerdo a cómo viene su desarrollo, no necesariamente de acuerdo a una ruta estática. Entonces, considerando todo esto, algo que todos yo creo que siempre soñaban y lo pedían con el módulo de Learning y ahora SAP trae otro módulo, Marketplace de oportunidades, le podemos decir a ese módulo que es como el Netflix del talento. Es decir, ahí vas a tener todas tus oportunidades. ¿Y por qué va a ser relevante ahí el tener el Talent Intelligent Hub? Bueno, porque muchas de las oportunidades son de capacitación, por ejemplo. Entonces, la capacitación va a estar enfocada en específico a desarrollar una habilidad que debo de cubrir para estar en óptimas condiciones de desempeñar un puesto en la organización. Entonces, es un motor importante que viene a sumarse y que no tiene ningún costo de licenciamiento, está embebido en SuccessFactors, no más hay que hacer algunas actividades de implementación para que ustedes lo tengan habilitado. Hoy en día, él vive en su plataforma de SuccessFactors. De acuerdo, muchas gracias. Ahora, empezaste a hablar un poco del tema que nos duele a todos, el tema de costo. ¿Cómo las empresas pueden justificar la inversión en SAP ahí? ¿Qué problemas o qué situaciones se resuelven o cómo se aceleran los tiempos de solución usando estas herramientas de SAP ahí? ¿Cómo justificamos? Ok, para responder su pregunta, primero justamente hay 4 puntos importantes que justifican la inversión de SAP y IA o inteligencia artificial. Estos son, primeramente, reducción de costos. Reducimos costos de reclutamiento, de rotación y de inversión en capacitación. Tenemos como segundo pilar el incremento de productividad, mejor matching entre talento y rol, menos tiempo en tareas operativas de recursos humanos y automatización de procesos. El tercero justamente va a ser mitigación de riesgos. Podemos predecir la fuga de talentos clave, reducción de sesgos en decisiones y mejor planeación en la sucesión. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener la velocidad organizacional. Vamos a poder hacer decisiones de talento en tiempo real y vamos a tener una movilidad interna más ágil con el uso de la inteligencia artificial. Bien, ¿qué problemas viene a resolver? Pues tenemos varios, ¿no? Entre ellos, un dolor de cabeza hoy día son las contrataciones lentas y de baja calidad, vacantes que duran abiertas muchísimo tiempo, altos costos de contratación, publicaciones, mala calidad de los candidatos, simplemente ya no pude elegir el que necesitaba, gastos en herramientas probablemente adicionales. Con la IA, ¿qué tenemos? Pues tenemos un matching automático entre el candidato y el puesto. Ya no más esa revisión manual de currículums. Vamos a poder tener un ranking inteligente de candidatos, es decir, dentro de un proceso de reclutamiento que hoy en día se hace largo, a veces tedioso. Muchas veces los candidatos, y realmente pueden ser buenos candidatos, se retiran por lo difícil del proceso. Pues ya hoy en día puedes tener un ranking inteligente de todo lo que es ese equipo de entrevistadores que participó dentro del proceso y tener el insight y de cuál es el mejor candidato, el poder tener preguntas de entrevista que el sistema te sugiera de acuerdo a todo lo que ha aprendido, que la inteligencia artificial te sugiera qué realmente le debes de preguntar a ese candidato. Entonces,
ahí va a tener un impacto a nivel de mejoras en costo porque me voy a ahorrar tiempos de contratación y voy a tener una contratación de calidad. Por otro lado, otro punto difícil en las organizaciones es la alta rotación. Y más duele que el personal que está constantemente rotando, pues es el talento clave de la organización. Son renuncias inesperadas, es pérdida de conocimiento crítico, personas clave que se van con todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque no hubo una estrategia de identificar el riesgo a tiempo, de tener una alerta temprana y de poder transferir y bajar ese conocimiento a toda la organización. Entonces, voy a tener una rotación no deseada que me va, o sea, si no opero, si no tomo estas consecuencias, pues siempre voy a estar con una rotación no deseada y costos de reemplazo que finalmente pues no me llevan a algo positivo. En este caso, la IA pues ayuda a disminuir esta rotación, justamente ofreciendo oportunidades de mejora, teniendo el talento perfectamente ubicado y teniendo estos riesgos identificados, ¿no? Eh, Otro de los problemas que podemos ver que se resuelven a través de la IA es la falta de visibilidad del talento interno. Yo creo que si le preguntara aquí a la audiencia, ¿cuántas veces alguno de ustedes no se ha sentido frustrado porque han venido desarrollándose en ciertas habilidades, inclusive han tomado la decisión de estudiar alguna carrera de manera independiente para fortalecer sus conocimientos y tener ciertas habilidades porque ustedes tienen aspiración de desarrollarse en algún puesto? Y muchas veces cuando ven al otro día hay contratado a alguien externo en la organización. Y, oye, pero si yo hago eso, si yo estoy estudiando esto, ¿no? Y sencillamente es porque no tenemos una visibilidad de nuestro talento interno. Se contrata e invertimos más en pagarle al de afuera, pudiendo tener nuestro talento interno desarrollado. Entonces, esto realmente, el poder tener recomendaciones de carrera, que un colaborador tenga claro cuáles son sus requerimientos para optar a un siguiente puesto y cómo va en su desarrollo, cuáles son esos skills que él trae, que a lo mejor ni siquiera conoce, esos puntos ciegos que muchas veces los demás ven en nosotros y nosotros no vemos. El tener todo esto identificado y tener esta visibilidad en el sistema trae un impacto profundo en tener retención de personal, el que el personal decida quedarse y no esté constantemente buscando otras oportunidades en el mercado y disminuye sustancialmente pues, los costos de reemplazo y de reclutamiento. Otro de los problemas importantes es la inversión en capacitación. Eh, Nos toca ver en nuestro diario de la consultoría y escuchar a diversos directores de recursos humanos, de capital humano, que dicen, oigan, tengo que gastarme el presupuesto de capacitación de este año. ¿Tienen algún curso por ahí que me puedan dar? ¿No? Y simplemente es porque vamos a cubrir un presupuesto. Qué diferente es cuando, oye, tengo la necesidad de capacitación. ¿Por qué? Porque hay que cubrir estas habilidades dentro de la organización, porque hay que desarrollar este determinado talento, porque hay que hacer este skilling o esta actualización de habilidades y que se tenga una capacitación, una inversión en capacitación que sea efectiva, que sea productiva, que sea recomendada. La IA hoy en día permite eso, recomienda cursos de capacitación de acuerdo a esas habilidades que deben de ser desarrolladas, ¿no? ¿Para qué? Para cubrir la necesidad de un puesto. Recordemos que las habilidades cambian, ¿no? A veces existe o mucha gente cree, no, existe la inteligencia artificial, entonces me van a correr. No, no tiene nada que ver con eso, al contrario.
viene la inteligencia artificial, entonces mis actividades en mi rol van a cambiar, van a ser menos operativas, van a ser más estratégicas y esa dinámica de habilidades, teniendo inteligencia artificial, va a hacer que tenga recomendaciones personalizadas y cursos y capacitaciones mejor enfocados, lo que va a beneficiar en un retorno de la inversión a corto plazo. Y por último, tenemos lo que es el tema de las decisiones. A veces damos promociones porque tenemos que dar promociones, pero es por la percepción, porque es subjetivo, porque no tengo tanta información en el sistema, porque hay evaluaciones inconsistentes, pero con la IA, teniendo los procesos maduros, teniendo datos consistentes, pues vamos a poder tener insights basados en datos, vamos a poder tener detección de sesgos, vamos a tener decisiones de talento soportadas con datos, lo que hace que sean decisiones objetivos y que mejore la calidad en el liderazgo dentro de mi organización. De acuerdo, Nela. Entonces, vamos a tomar uno de los ejemplos que diste. ¿Cómo me ayudaría para la parte de reclutamiento específicamente o de sucesión y o de sucesión? Perfecto, esa es una también buenísima pregunta. Actualmente tenemos un problema. La mayoría de las decisiones de talento en las organizaciones siguen siendo reactivas. Contratamos cuando ya es urgente, perdemos talento clave sin anticipación y la sucesión se vuelve un ejercicio estático, muchas veces, como bien lo dice Marianela, basado en percepción. El problema no es falta de información, es que no tenemos la capacidad de convertir esa información que habilita la inteligencia artificial en plataformas como SAP SuccessFactors no es automatizar recursos humanos, es transformar cómo se toman decisiones de talento, que nos volvamos de reactivos a predictivos, de subjetivos a basados en datos, de aislados a integrados con el negocio. Muy bien, sí. Y hablando de los procesos específicos de sucesión y desarrollo, existen varias cosas, ¿no? Y lo he venido mencionando a lo largo de la sesión, a lo largo de este foro. Número uno, decíamos, hoy en día en reclutamiento tenemos procesos de selección súper largos. ¿Por qué? Uy, no. Los reclutadores tienen un buen trabajo. Revisar manualmente cada CV para ver cuál es el CV que realmente se adapta. Hacer entrevistas de la entrevista, el compañero, el jefe, la entrevista técnica, la entrevista con el otro, y luego, pues finalmente a veces nos perdemos con toda esa información, urge contratar a la persona y acabamos de tomar decisiones en reclutamiento basados en la percepción. Adicionalmente, a veces tenemos descripciones de puesto que son importantísimas para el proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque ese es el origen de nuestras vacantes. Entonces, a veces nos esforzamos por tener descripciones de puesto con unos formatos muy elaborados que queremos decirle, o sea, queremos decir muchas cosas dentro de esa descripción y no nos damos cuenta que ese insumo es importante para atraer al candidato a través de la publicación de esa vacante. Entonces, ¿cómo nos ayuda aquí la IA en específico? Número uno, hablamos de arquitectura de habilidades y aquí justo hay una pregunta por allí relacionada con ello. El poder tener una arquitectura de habilidades clara implica que en una organización se tenga un catálogo de habilidades que no estén aisladas, que estén asociadas a puestos y que estén asociadas, justamente estén asociadas a puestos, tengan una razón de ser, tengan niveles de eficiencia, de desarrollo, que se pueda medir fácilmente y de esa manera esa revisión automática de currículo se puede hacer comparando el requerimiento del puesto junto con las habilidades que vienen en el currículo del candidato.
Muy diferente es que con la IA, hoy en día, puedes tener ese matching en automático, ese comparativo en automático, si tienes esto habilitado en tu sistema, que puedas tener un insight de todas las entrevistas de lo que son los candidatos que deben ocupar esta vacante y que tengas decisiones totalmente objetivas, que tengas una descripción de puesto que la IA te ayuda a optimizar precisamente para hacerla más atractiva a nivel de publicación de esta vacante. Entonces, ¿qué realmente debe responder hoy en día un proceso de reclutamiento? ¿Qué tiene mayor probabilidad de éxito en este rol? ¿Quién tiene la mayor probabilidad de éxito en este rol? ¿Y qué candidato encaja mejor con toda nuestra arquitectura de habilidades o nuestros skills? Esto ocurre por la optimización de las descripciones de puesto, por la eliminación de sesgo y porque acelera largos y largos días de procesos de selección de candidatos. En los procesos de reemplazo o de sucesión, nos enseña a ser realmente proactivos. Y si tenemos de nuevo nuestros datos, nuestros procesos implementados en la organización, nos ayuda a tener una visibilidad real de todo ese talento interno, a tener planes de sucesión dinámicos donde la IA nos recomienda para roles críticos quiénes pueden ser esos posibles sucesores. De nuevo, ¿basado en qué? En las evaluaciones, en el desarrollo de habilidades, en cuánto ha crecido un colaborador dentro de la organización y el de detectar a tiempo todos los riesgos que estén vinculados a la salida. Entonces, aquí empezamos a ser proactivos y dejamos de ser reactivos en la organización y esto trae un impacto económico y un impacto, una salud en la organización impresionante. Muchas gracias, doctora. Les recuerdo a la audiencia de que pueden escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas para que le podamos dar seguimiento. Vamos a revisar ahora qué recomendaciones, volviéndolo un poco práctico, porque hemos hablado de repente mucha teoría, pero qué recomendaciones hay para un futuro inmediato si ya quiero comenzar a hablar de temas ahí dentro de mi organización, cuánto tiempo me tomo en activarlo, qué quick wins podríamos tener, si nos pueden dar un poco más de visibilidad. Sí, muy bien. Y esto es algo muy dinámico, ¿no? Y realmente aquí no hay una receta o una estructura paso uno, paso dos. Aquí depende de la necesidad de cada organización. Y esa es la visión. De nuevo, cuando iniciamos el foro, les decía que uno de los prerequisitos para poder tener IA en mi organización es ¿para qué la quiero? ¿Qué valor agregado me va a dar? Entonces, a nivel de estas recomendaciones, a todos lo primero es, tengamos Joule Base. Joule Base para que vayamos interactuando y viviendo, consumiendo esta IA a través de Joule. Y número dos, pues después vayamos viendo aquellos procesos que en nuestra organización van a dar eficiencia, si es la creación de objetivos, si es la generación de insight, si es la asistencia de escritura. Ustedes saben, o si es, por ejemplo, el matching automático en reclutamiento. Ustedes saben, de acuerdo a su experiencia, qué es lo que más les conviene. Luego, escalen en ese valor. Luego de que ustedes ya empiecen a dar resultados de eficiencia, pues entonces enfóquense en uno en concreto. A lo mejor es, por ejemplo, ahora sí voy a tener mis descripciones de puesto optimizadas. Ahora sí voy a empezar a incluir las recomendaciones de habilidades a nivel de capacitación, pero quiero que quede claro, o sea, esto no es la recomendación que Amilcar o Vianey o yo pueda darles, sino ya es de acuerdo a la madurez de sus procesos de gestión de talento. Y por último, recuerden, la IA vino para que todo el tiempo ustedes estén innovando, para que la IA esté aprendiendo de su organización. Entonces, saben que esto es una innovación y es un aprendizaje continuo. Súper. Y ya para cerrar, les tenemos por aquí un slide justamente de cuánto tiempo se lleva la implementación de Joule, ¿no? ¿Cuál es el viaje de adopción de Joule?
Primero, justamente estamos estimando estas horas. La primera parte sería la configuración básica de Joule. Esta se llevaría a cabo en el ambiente de calidad. Estamos estimando 80 horas para poder hacer esta configuración inicial. Posteriormente pasamos a la fase de pruebas con el cliente, el cual justamente tendremos un acompañamiento en el recorrido de casos de uso, dudas en la capacitación y algunos ajustes que se pudieran dar a lo largo de este viaje de adopción de Joule. Para este estamos estimando la configuración nos va a llevar alrededor de 65 horas. Esto es justamente porque tenemos que habilitar nuevos servicios, nuevas conexiones, etcétera. Entonces, este sería el viaje de adopción. Para esto necesitamos recursos que van a ser Mm, Creo que se cayó bien. Creo que se cayó bien, pero igual podemos concluir, Amílcar, en que es un tiempo corto el de la implementación y realmente este viaje por Joule, pues lo que nos lleva es a hacer la implementación técnica, acompañarlos en los primeros casos de uso y finalmente, pues hacer el pase ya luego que estén familiarizados en el ambiente de producción. Correcto. Pues bueno, muchas gracias a todos. Con esto vamos a estar cerrando nuestra participación en el webinar. Hay preguntas, si hay preguntas, háganla por favor. Sé que muchos tienen también la intención de verlo directamente en el sistema. Para eso les vamos a pedir que nos contacten para agendar una demo uno a uno con cada uno de ustedes, porque cada empresa es diferente y cada empresa merece su espacio. Entonces, si alguien quiere ver este sistema trabajando en una demo, que lo podamos platicar, ver cuáles son sus casos que podrían aplicar y poder hacer una propuesta de cómo podríamos atacarlo en un proyecto, contáctenos por favor y lo agendamos. Cris, adelante. Listo, ya ando por acá. Ahora sí tuvimos, hay unos errores técnicos, pero esperamos que esta sesión haya sido muy de valor para ustedes. Como dicen, tenemos aquí una pregunta, no sé si ya la habrán respondido, pero dice, ¿cuándo y cómo se realizará la transición a Joule Base? Sí, de hecho fue respondida. Básicamente, justo es la última lámina. O sea, ustedes nomás tienen que tomar la decisión de hacer esta implementación. Como bien les decía Milcar también, si quieren ver antes una demo, por favor, contáctenos y con gusto les podemos ya dar una demo de acuerdo a lo que ustedes persigan, ¿no? Y luego, Cris, si me lo permites, veo una pregunta en este último minuto que dice que si se puede instalar solo para algunos módulos. En realidad, Joule Base no está dirigido a algún módulo. O sea, instalas el Copilot y lo tienes para todos los casos de uso de Joule Base. Lo que sí puedes limitar son los casos de uso que ya usas para Joule Premium, ¿no? Ahí sí tienes un control dentro del sistema de decir qué habilitas y qué no, pues obviamente pues ahí ya está ligado a lo que es el consumo de las unidades, pero Joule Base es para todos. Perfecto, gracias, Nela. Y ya tenemos una última pregunta acá de Eduardo González. ¿Ustedes también podrían ayudarnos a realizar la revisión de lo que comentan de tener de la configuración correcta en sistema? Sí, sí podríamos hacerlo. Básicamente es revisar su sistema, los datos que están arrojando, la información que están obteniendo y sin ningún problema, contáctenos y pues vamos viendo las necesidades que ustedes puedan tener. Perfecto. Era la última pregunta que nos acababan de hacer. De todas formas, si se quedaron con alguna duda, pueden hacérnosla llegar por el correo o, bueno, con el contacto que tengan de DXGrow. Gracias, doctores. Hasta luego. Excelente día. gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.